¿Qué es un order block y cómo funciona? Mira, te voy a explicar lo que son los order block, pero quédate con una idea muy general. Un order block es algo así como una especie de ancla temporal en el océano. Es decir, tú vas con tu barquito, tiene tu barquito y tiene un ancla para que si paras el barco se quede estable en un sitio, ¿vale? Pero es un barquito. O sea, si viniese un barco más grande, te llevaría en medio, pero mientras que no venga, pues te define como que ese es un punto a partir del cual tú puedes salir en una dirección, ¿vale? Eso es una especie de order block. Vamos a verlo ya más detalle en los gráficos. Un abrazo. Vamos a ver hoy qué es un order block y vamos a dejarlo un poco claro porque hay eh, una pequeña equivocación respecto de lo que es un order block que se tiene que tratar como tal y un order block que no. Normalmente los order blocks se tratan como la última vela bajista antes de un movimiento fuerte, pero realmente no es solo eso. Tiene que tener dos componentes para ser definido como order block, como bloque de órdenes. Son, por un lado, efectivamente, la última vela contraria a un movimiento fuerte, no sé si he dicho bajista antes, la última vela contraria a un movimiento fuerte, y la segunda, que la vela siguiente a esa vela contraria de un movimiento fuerte cubra de forma completa, sea una envolvente completa de la vela contraria a ese movimiento fuerte. O sea, eso es un order block, definido tal como ICT lo explica. Es decir, tiene que ser cubierto tanto en cuerpo como en mecha, la primera. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos aquí directamente en la pantalla. Aquí tenía yo por aquí algunos. Mira, por ejemplo, esto es un order block. Esto es un order block. Sería esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta es la última vela contraria a un movimiento fuerte. Esto es en diario, ¿eh? La última vela contraria sería esta a un movimiento fuerte. ¿Esta sería un order block? No, no sería un order block, sino una toma de liquidez. No es order block porque esta de aquí no la cubre. No encaja dentro de eso. Entonces tiene que ser la última vela contraria a un movimiento fuerte y la siguiente que sea cubierta completamente, esta última vela contraria por un movimiento fuerte, tanto en cuerpo como en mechas. Eso es. Vale, exactamente, esto está muy bien, pero exactamente ¿qué es un order block? Bueno, es una zona donde normalmente los institucionales intercambian zonas de precio importante para ellos. ¿Vale? Eso significa que en un momento determinado pueden ser zonas en las que el precio tome algún tipo de acción, sea o rebotar sobre él o también puede ser romperlo para tomarlo posteriormente como una resistencia o como un soporte, depende de lo que veamos, ¿no? Vamos a verlo más tranquilamente para adelante, pero importante el concepto. O sea, son dos velas, no es una vela, no es la última vela contraria a un movimiento fuerte, no, es la última vela contraria a un movimiento fuerte y que la vela siguiente cubra completamente, tanto en mechas como en cuerpo, a la última vela contraria a un movimiento fuerte. Eso sería un order block. Si tú vas siguiendo aquí donde se produce un order block, fíjate que esta, por ejemplo, dirías, podría ser. No podría ser porque aquí la mecha termina más abajo que este de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, esto no es un order block. No podría ser un order block. Entonces, esto sería el order block perfecto. Este de aquí. Esto que ves aquí. ¿Vale? Luego puede haber variaciones en función de los movimientos que tiene el precio, pero ese sería el order block perfecto. ¿Aquí habría algún order block en esta zona de aquí? Pues por ejemplo, este no, porque está un poquito más por debajo, este tampoco, porque la vela anterior queda, aunque haya esos movimientos, al final terminan en laterales, ¿no? Y cae el precio, ¿no? Viene a buscar el precio de la liquidez. Por ejemplo, este sí sería un posible order block, este de aquí. Un poco chuchurrío, pero bueno,
Desde un punto de vista técnico es un order block, esto de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí hay una vela contraria a un movimiento fuerte, que sería esta chiquitina, es muy pequeñita, entonces quizá tomaríamos también, podríamos tomar como order block la parte esta de la mecha, y hay una vela contraria que cubre tanto en cuerpo como en mechas a la última vela contraria con un movimiento fuerte. Es decir, eso sería el punto clave. Son zonas donde los institucionales hacen un intercambio de liquidez importante, un intercambio de órdenes importante, y se quedan definidas de esa forma. Bien, esto sería básicamente el tipo de lo que sería un order block. Esto sería un order block alcista, y luego un order block bajista, pues tendríamos que buscarlo por aquí. Vamos a buscar dónde hay un order block bajista. Pues mira, aquí hay un order block bajista. Aquí tienes uno. Este de aquí. ¿Vale? Fíjate si es importante el order block, que aquí el precio rebota y vuelve a caer, aunque luego suba, pero bueno, ahí tiene un movimiento. Entonces, ¿cuál es el order block? Esta es la vela contraria a un movimiento fuerte, esta es la vela que cubre completamente la vela anterior, y ya define un movimiento que tiene un retroceso donde ahí va a reaccionar el precio habitualmente, normalmente, no siempre reacciona el precio, pero habitualmente va a reaccionar el precio. Fíjate que luego también esto, si tú lo continúas aquí ha marcado, creo que esto viene marcado de otra temporalidad. Bueno, no, aquí también se produce este de aquí, que ya es alcista, ¿vale? Se cruzan ahí, y lo que nos dice es que en este caso, que a la vez crea este movimiento alcista, que es un order block aquí en mitad del movimiento, cruza este de aquí y lo convierte en un soporte, ¿vale? Ya hablaremos de este tipo de movimientos posteriormente, pero lo importante es que nos quedemos con el concepto. Tiene que tener dos conceptos. Uno, última vela contraria a un movimiento fuerte, que es cubierta completamente, cubierta de forma completa por la vela siguiente, tanto en mechas como en cuerpo, ¿vale? Eso sería las dos que tendríamos. El concepto estricto de lo que es order block, estricto, o sea, es decir, luego puede haber cosas que iremos viendo adelante, vamos a ver otras variaciones, pero esto sería lo que es el concepto puramente de order block, ¿vale? Entonces, con esta idea pues nos quedamos. Importante, dos cosas, no una cosa. No es la última vela con un movimiento fuerte, la última vela con un movimiento fuerte contrario a un movimiento fuerte, la última vela contraria a un movimiento fuerte, y una vela siguiente que la cubre tanto en cuerpo como en mechas, ¿vale? Seguimos en el siguiente. Nos vemos en otro vídeo. Shines my creation, lines of gold, my dedication. Every tick is an opportunity. With my algorithm, I'll reach freedom. Let's go! The rhythm of the algorithm. I'm the one who leads the way. In the market, steady. We triumph with precision. Facing the decline. Data analysis is my guide. Every stride is part of my symphony. Back testing and testing without ceasing. I perfect my portfolio, there's no time to stop. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady. We triumph with precision. Facing the decline. In every Australian lesson, I improve with dedication. The market changes, so do I adapt the code, always 100-fold. Discipline
is my weapon, unemotional. Calmly every trade, calculated success can be achieved. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the lock, it's steady and steady. We triumph with precision, facing the decline. Algorithmic trading, my passion. With every line of code, my song. Consistency and focus, always moving forward. In the world of trading, never stop trading.